explotó el modelo económico del kirchnerismo y encima ahora las esquirlas que llegan al 2024 te Bien. dice que son culpa de, Ramiro, ¿se va a este recuperar gobierno. esto? No tiene Dale, ni tienen sentido 4 decir años, eso. me parece. Podés implementar de diferentes maneras. Yo creo que tenías posibilidades de implementar un programa de estabilización integral de verdad, donde también normalices el mercado de cambios y que tuviera menos componente, no ¿Y fuera por qué en tan fuerte el 16 años ajuste. nunca se El escuchó Fondo nada, ni una Monetario, propuesta de Ramiro, esas? el Fondo Monetario no te exigía ir a equilibrio fiscal en solamente un año. Yo creo que lo podrías hacer más paulatinamente, dañando menos, ¿Eso por no es lo que ende. hizo Macri? No, los 2 primeros años Macri no bajó el déficit. Está Yo digo, proponiendo bajarlo. gradualismo. Mira, te podés acercar al PRO y afiliarte al PRO. Hablar de economía, pero desde dos puntos totalmente opuestos. Están aquí para hablar de ello Ramiro Castiñeira, quien es el director de Econométrica y, por supuesto, abraza ideas de la libertad, ¿puedo decir? Sí, sin duda. Sin duda. Y está también Sergio Chousa, que es el presidente y director de la consultora Sarandí y está totalmente en desacuerdo con las ideas, ¿cómo Sí. podemos llamarlo?, de la libertad. Últimos tweets hablando acerca de si hay crecimiento para vos, si hay crecimiento, si hay inversiones. Chousa diciendo, Javier la está empezando a ver porque advierte que con la apertura indiscriminada de la economía va a haber una gran recesión. Recesión o crecimiento es el primer eje que les planteo, año que viene, ¿no? Resultados o resúmenes de anuarios del Claro. gobierno, crecimiento. Chousa, desastre con No. el tema de los cierres. No, yo creo que estamos con una crisis productiva significativa exacerbada por el diseño de la macro. Desde el punto de vista técnico, no hay lugar a dudas de que en 2025 va a haber un rebote de la producción, si se quiere, del PBI. Sí, es un debate cuál va a ser la magnitud, si va a llegar a superar la caída de este año. La caída de este año, el PBI va a estar arriba del 3%. Es una anomalía, primero de todo hay que decirlo, ¿no? Es uno de los únicos países del mundo donde cae el PBI. Más lejos del Bueno, micrófono. en la región, junto con Venezuela, somos los únicos en los que cae el PBI. Y bueno, obviamente eso está íntimamente ligado con las características, con el diseño del programa económico. Con estabilidad, con un clima de mayor estabilidad en el frente financiero y sobre todo de precios, vas a tener un rebote en 2025. La pregunta es la magnitud y qué tan capilar, qué tan amplio, difundido va a ser. Yo ahí todavía mantengo un resguardo sobre eso. Vos, Ramiro, ¿qué opinás? A ver, primero, si este año cayó fue justamente por el colapso o la herencia que dejaba el gobierno saliente. Directamente, quizás la peor herencia en lo económico en democracia. No tiene que ver con el diseño de las políticas de este gobierno, como dijo Sergio. Para nada, a ver si no vas a sacar de conclusión que las libertades te generan crisis, y justamente es lo contrario. Las libertades te permiten el crecimiento económico. De hecho, ya, fíjate que todas las libertades que se están logrando en lo económico es lo que está apuntalando el crecimiento económico del 5% ya para el año que viene. Entonces, este año seguramente cayó entre 2 a 3%, que no deja de ser una magnitud muy similar de lo que cayó con Cristina, de lo que cayó con Alberto, de lo que cayó con Macri. Es decir, si fue un año recesivo, pero justamente el haber evitado una hiperinflación en Argentina quizás fue uno de los mayores logros de este año. La crisis podría haber sido, pero homérica, si se administraba mal. ¿Vos estás de acuerdo, Sergio, con que se dejó una bomba de tiempo o no? A fines del 2023 habían comportamientos pre-hiperinflacionarios sin lugar a dudas, y eso estaba principalmente designado por el desacople de expectativas. No tenías ningún tipo de ancla sobre las expectativas de los empresarios, de los agentes económicos en general, sobre todo por la incertidumbre política, ¿no? No hay que soslayar, más allá de los desequilibrios, de los desbarajustes macro, que yo no los voy a negar, eran muy significativos. Había un candidato a presidente que era el más competitivo, que decía que iba a dinamitar las instituciones, iba a dinamitar el Banco Central y iba a reformular a partir de una dolarización la economía, y eso sobre la fijación de expectativas futuras era totalmente nocivo.
eso te determinó una aceleración de los niveles de inflación, bueno, esos niveles estrafalarios que tuvimos a fines del año pasado, de nuevo con comportamientos pre-hiperinflacionarios. Yo creo que el ancla política de una nueva gestión, con lo que te da en términos del espaldarazo político, la confianza que genera, casi independientemente de cuál sea el presidente entrante, ya de por sí es un ancla muy importante para evitar esa hiper. Después, lo celebro. El presidente hizo muy poco de lo que había prometido durante la campaña. Hizo un programa de ajuste bastante tradicional con algunos incluso elementos heterodoxos. Así que yo creo que es casi trivial que se iba a evitar la hiperinflación. No era un riesgo que si no ganaba un desquiciado que rompía todo, reformulaba todo, yo creo que... Pero a estos niveles, o sea, de esta manera, con esta rapidez... Hay programas de estabilización, María Julia, que fueron más acelerados e incluso evitaron la caída del PBI. En la historia económica mundial hubo programas de estabilización que rápidamente colapsaron la inflación a cero. Uno de los cuales fue, por ejemplo, el programa de convertibilidad, con costos asociados, obviamente, después a lo largo de los años con muchas incongruencias. Surge mucho esto de que, bueno, va a pasar ahora lo que pasó con la convertibilidad y el fin del menemismo con respecto al desempleo, etcétera. ¿Qué tenés para responder a eso? A ver, primer punto respecto a la inflación, el gobierno saliente emitió 13 puntos del PBI, dejó una hiper en la puerta. Justamente reaccionar muy rápido el nuevo gobierno es lo que frenó. Y aparte el kirchnerismo siempre que es gobierno deja más inflación que antes. Si imagínate ganaba finalmente nuevamente el kirchnerismo, vos era seguro que tenías directamente una hiper ya. O sea, estaba lanzado ya un gobierno con déficit de 15 puntos del PBI, con emisión monetaria lanzada en 13 puntos del PBI, sin reservas directamente. Argentina estaba a la puerta de una hiper ya. Claro. Es lo que sucedió en el 89, es lo que sucedió con gobiernos peronistas, por ejemplo, en los 70. Es decir, la sería situación de Rodríguez muy raro que Massa haya, por ejemplo, Massa presidente diga no emito más. Sí, no iba a ser un programa muy distinto al actual, para nada. Yo creo que tenía muchos puntos de contacto. Eso verso. La visión. Directamente. Tienen 16 años de historia y lo único que hacen en 16 años de historia, lo único que hicieron fue destruir la macroeconomía y ellos te dicen, no, pero justo en el año 17, justo le íbamos a corregir. Massa en su gestión en su gestión como ministro de Economía reventó todas las reservas del Banco Central, emitió 13 puntos del PBI, te dejó un plan platita con todo. El último año de gestión de Massa estuvo signado claramente por una sequía que fue brutal, que te implicó una desacumulación de reservas muy significativo. Ahora, reventó las reservas. Todos los tres candidatos hablaban de un programa contractivo en materia fiscal y monetaria para este año. Y es lógico. Vos vas contracíclico a la economía. Si te cae un efecto externo como una sequía, tenés que compensar a los sectores que están afectados. Y en los momentos donde hay cierto auge como este, que tuvimos un año excelente en materia de producción primaria, en materia de exportaciones de hidrocarburos, bueno, ahí contraes en política fiscal y monetaria. No creo que hubiera sido muy distinto. Es más, tal vez Massa hubiera sido más liberal en términos de resolver las incongruencias del cepo rápidamente. Va un año y todavía ni novedad al respecto. Pero ¿cómo iba a hacer Massa si quién le iba a prestar a Massa? Que venía de hacer la emisión más grande de la fue no necesariamente el peor ministro de Economía de la historia. Nada más que Kicillof está arriba. O sea, ¿cómo para abrir el cepo tenés que tener dólares? No. Para tener dólares Tal vez tenés que sincerar que el tipo de cambio no tiene nada que ver con el actual en términos de el comportamiento del mercado. Y bueno, ojo, esto está mucho más allá de Massa. El peronismo siempre que gobierna revienta las reservas. Siempre. El peronismo de los 50, la cantidad de reservas que dejó en el Banco Central fue cero. Sí. El peronismo en los 70, la cantidad de reservas que dejó fue cero. El peronismo de Cristina, la cantidad de reservas que dejó, fue cero. El peronismo de Alberto Fernández y Massa, las reservas que dejaron fueron menos 10.000 millones de dólares. El peronismo tiene una forma más 10.000 millones de dólares partiendo de cero que había dejado Cristina. Con una deuda. El peronismo tomó 300.000 millones de dólares de deuda pública. Esos son datos oficiales. O sea, si hay alguien que endeudó y reventó todas las reservas en este país, se llama peronismo. Entonces, o sea, sí, decir que el peronismo, después de 70 años de historia, o sumarle todos los que vos quieras o restarle los que vos quieras, me vas a decir que va a haber un año que no van a reventar las reservas, que no van a mentir a los pavotes, que no van a aumentar el gasto público, es verso. No, bueno, es nada más que historia. Es toda la historia que tiene atrás el partido. Al futuro, ¿no? De la hipótesis del pasado al futuro. En el futuro los escenarios son, entonces, algo parecido a la convertibilidad,
o un crecimiento que, bueno, como se llamaba en la época del menemismo, sería como una especie de derrame, un crecimiento con inversión extranjera que no destruya o que acople a la gente que necesita trabajar y que no haya... Déjame hacer ¿Cómo primero una sería? mirada Sí. un poquito más holística en el sentido Sí. de tomar distancia de lo que está sucediendo en Argentina, pues histórico. En el último Me siglo, gustó la mirada holística. en el último siglo Argentina siempre votó partidos de izquierda o de centro izquierda Sí. en todo el momento en el último siglo, y sacando todos los periodos no democráticos, no tiene ni sentido analizarlo. Cuando había que votar, Argentina siempre terminó votando por la propuesta más zurda, ¿no? A ver, entre cuando los radicales nacieron corriendo por izquierda a los conservadores. Sí. El peronismo nació corriendo por izquierda a los radicales. Y después tenés todas las vertientes que empiezan a nacer justamente del radicalismo y del peronismo, ¿no? Incluso la cámpora, o si querés, lo montonero, era corriendo por izquierda al propio peronismo. Después tenés la coalición cívica corriendo por izquierda a los propios radicales. Y después tenés ahora el kirchnerismo corriendo por izquierda al peronismo. Es decir, Argentina, a medida que fue pasando el siglo, siempre ganaba la elección la mirada más zurda en lo económico. Después, de repente, ya estábamos completamente... Nos corrimos, después de un siglo, tanto a la izquierda, que los argentinos tomaban como natural, y algo que casi que no llama la cuestionaban, atención, sí. nadie cuestiona, es que vos tenías presidentes directamente sacándose fotos con los dictadores de la región, apoyando las dictaduras, abiertamente apoyando las dictaduras de la región. Es decir, y no es nada más que limitado, a ver, hay fotos de Alfonsín con Castro, hay fotos de Cristina directamente con Maduro, hay fotos de... Es decir, Alberto Fernández se fue a buscar vacunas a la Cuba comunista, que no tienen el salario promedio ahí son $20, y supuestamente íbamos a traer vacunas de un país comunista. O sea, un delirio absoluto, pero que los argentinos ya tomaban como natural. También tomaban como natural, y Argentina, si querés, el nunca más, sí es un valor que quedó entre los argentinos, pero el nunca más es nada más que en fronteras adentro de Argentina. Después se toma como natural que el argentino, que tiene un partido, que tiene democracia, los partidos políticos en Argentina terminan apoyando las dictaduras de la región. ¿No? De repente, eso fue porque Argentina se fue corriendo tan a la izquierda, y después también, directamente Argentina lo que hacía era copiar la política económica de una dictadura. O sea, el control de precios, el control de importaciones, el control de cambiarios, y todo ese badaje de aumento, cerrar la economía, mucho gasto público, todo eso es el badaje típico de una economía con dictadura o regímenes totalitarios. Sergio. Sí, Y cierro con esto, pará. En consecuencia, ¿qué es lo histórico que hay acá? Lo histórico es justamente que después de un siglo, y después justamente, si copias la dictadura, obviamente vas a tener, o si copias el socialismo, obviamente que vas a tener los resultados del socialismo. Que el socialismo que es hiperinflación, como por ejemplo en Venezuela hace muy poco, una economía cerrada con colapsando los salarios, como lo que vimos en Argentina, es que Argentina, después de 16 años de kirchnerismo, o si querés, este siglo entero, estábamos con salario de $300, en plena democracia. No hay país... Para tener salario de $300, que un trabajador tenga nada más que un salario de $300, solo se ven en países comunistas, en países con dictaduras o regímenes totalitarios o en guerra. Y Argentina naturalizó todo eso. Bueno, justamente lo novedoso, lo histórico que es en lo que estamos viviendo en Argentina es justamente que irrumpe un partido político liberal, que no tiene culpa de decir que es liberal, porque Sí. por décadas en Argentina decir liberal era casi mala palabra. Sí. Bueno, renace nuevamente un partido liberal en Argentina, gana las elecciones e intenta salir justamente de toda esta destrucción macroeconómica que se hizo este último siglo, con el kirchnerismo a lo último en particular, y cierro con esto en serio, que esto es una mamushka de crisis. Nosotros veníamos de este último siglo de cerrar la macroeconomía, y aumentar el Estado presente y el estatismo como casi religión, Sí. y después el kirchnerismo le sumó encima lo que ellos mismos llamaban el socialismo del siglo XXI, Bien. que ella era directamente la política económica de una dictadura, lo que nos llevó a salario de $300. Justamente Argentina está
ahora arrancando en este momento, salir de todo este escenario. Sí. Por eso te decía que es Sí, histórico. déjame un apunte breve sobre tu disparador, que era, mencionaste la convertibilidad, María Julia. Yo creo que tenemos muchos rasgos en común. Por un lado, una paridad cambiaria que está prácticamente fija. El gobierno tiene el objetivo de que la flotación sea o muy, muy baja de esa paridad cambiaria, ese tipo de cambio, o prácticamente nula. ¿Para vos cuánto tendría que valer el Bueno, dólar? lo que determina el mercado, María Julia, estamos acá todavía cuestionándonos si un gobierno que se precia de ser liberal libertario mantiene la administración a garrotazos, a las patadas de el principal precio de economía como es el dólar, y ya pasó un año de gestión. A mí me preocupa mucho esto, porque no, bueno, no, Qué cosa Ramiro, espectacular que un no, peronista te no, diga no, que no. le preocupa que no haya libertad. Igual bienvenido. No, yo tengo un enfoque pragmático acá, digamos. Realmente bienvenido. ¿Sabes por qué? Porque si te hubieses preocupado Igual que el tipo déjalo de hablar. cambio era libre, no se hubiesen dilapidado todas las reservas ni se hubiese tomado tanta deuda pública. Yo creo en Es los decir, mercados libres. Bienvenido. Yo creo bienvenido. en Sergio Chousa Es que cree en pareciera los que mercados. al peronismo le gusta la libertad, salvo cuando son gobierno. Cuando son gobierno le gusta el látigo. Pero- Yo creo en los mercados libres. El cepo Sí. de 2019 lo había Le gusta la reinstaurado Mauricio Macri Al y peronismo le gusta lamentablemente... el mercado libre cuando le toca poner la No, espalda. hablo, ahí. hablo por mí. Lamentablemente, Alberto Fernández tuvo varias ventanas de oportunidad en las cuales podría haber implementado un mecanismo de salida. Bueno, En eso ya 16 está. años nunca lo lograron. Ya está, Toda- es historia. No, a mí lo Cierro. que vos dijiste que el Son solo dólar es el 16 años de principal restricciones precio de la- cambiarias. No, pero y dejémoslo hablar. importaciones. dejémoslo Cierto. hablar. Bueno, pero lo que pasa es que se inventa directamente una historia. No, bueno. Inventa una yo historia digo- directamente. Bueno, para él vos inventás capaz una historia. Bueno, que me lo diga. Una lectura. Yo digo, Pero si directamente te inventa una historia de que Hacia no adelante, sucede. hacia Y el adelante. peronismo lo único que hace son restricciones en el mercado cambiario Bueno, desde que nació. evi- Crearon el Banco Central, cuando se estatizó el Banco Central es directamente para controlar el tipo de cambio. Sí. Nunca el peronismo tuvo tipo de cambio libre. Y vos me Evidentemente- decís que ahora que si ganaba Massa, de repente vamos a tener tipo de No, cambio no, libre. yo no Al dije peronismo le encanta No dije reventar eso, el estoy Banco dando mi Central. visión Nunca tuvo tipo de cambio hacia libre. adelante, independientemente de quién gobierna. Lo que digo es evidente que no es solamente una estrategia implementada por un color político, porque también ha tenido cepo Mauricio Macri y lamentablemente en este primer año de Javier Milei todavía eso no se desandó. Hacia adelante, que es lo que me interesa, más que repasar la historia Che, la pasada. brecha cero no vas a decir nada. Bueno, justamente eso no se porque da de ¿cómo forma... se llega de Ramiro, brecha de 200% eso no a se brecha da de cero? No vas a forma decir nada. natural. O sea, la parte... es no. solamente fruto de la intervención. Entonces la pregunta es, ¿Y ¿pensamos cómo- que la economía funciona, que la economía va a crecer de manera sostenida, vigorosa, con este control de cambios que es cavernícola, o en algún momento eso tenemos que resolverlo? ¿Pensamos que las industrias, las pymes exportadoras pueden ser competitivas a una paridad cambiaria que hoy no nos hace competir con ningún país del mundo? ¿Pensamos que la cuenta corriente, el flujo de dólares que tiene la economía, lo podemos financiar con un rojo tan significativo, un déficit tan significativo que va a Ni tener? siquiera hay déficit. Sí, tenemos un déficit de cuenta corriente, Ramiro, 6 meses Escucha, consecutivos. No, hermano, hay un pará. Déficit de Escucha, cuenta ¿De qué corriente. estás hablando? ¿De la cuenta corriente de las 5 y El- las La 5? macroeconomía tiene El flujo de dólares, el importaciones, exportaciones Sí, por y eso. otros gastos, otros servicios Se que paga. reían, dije Info Expo. Perfecto. Bueno, la macroeconomía genera superávit de dólares No, en este momento. no, hoy hay De déficit hecho, de cuenta corriente, ¿cuánto es Ramiro. ¿cuánto Último es mes, el resultado? 1.800 millones de ¿Cuál dólares. No, es pero la ese es el diferencia entre cambiario, cuenta ¿no? corriente y el que estás hablando vos? Además de las Hay un expo y las problema tiempo, que tenés los servicios y también tenés macroeconomistas- pagos de rentas. Ah, Ese No. concepto te da negativo hoy. ¿Y cómo lo ¿Cómo financias? te va a dar negativo si tenés Eh, un superávit comercial gente, de 20 mil chequeen, millones por de dólares? favor. porque tenemos- él está metiendo los intereses de deuda. No, Y pero servicios. el resultado en Servicios. cuenta Tenemos- corriente del balance de pago es superavitario. Tenemos 6 meses seguidos de cuenta corriente de negativo. Chequeen los datos. Cuenta corriente, a vos tenés a ver, está desdoblado el mercado. Si vos mirás solo un mercado, vos tenés que decir, para entender la macroeconomía, tenés que decir, bueno, Cuenta corriente, la balanza de pago, lo que imagínate en registra el esta Banco mesa, Central. imagínate en esta mesa, tenemos nosotros dos superávit y vos tenés déficit. Suponete que es obviamente No, tu superávit más grande no. que tu déficit. En consecuencia, si vos centrás el análisis en tu déficit, decís, no, pará, hacemos macroeconomía, estamos analizando la mesa. La mesa tiene superávit. Ramiro, datos del Banco Central. Hay 6 meses consecutivos de déficit de cuenta Para, corriente. Porque mirá que nada más que el mercado financia- cambiario oficial. Es el Quiero flujo de entender- dólares. Yo Flujo. entendí, pero yo quiero entender, si vos estás teniendo en cuenta en tu análisis los mismos flujos de dólares que él habla. Es que él Es un solo, concepto. mira un mercado, el mercado está desdoblado. Claro, el ¿Por qué mercado está está desdoblado? desdoblado entre las Simpo y las Expo y los servicios y el, El pago mercado de está deuda. desdoblado porque se heredó desdoblado Sí, y sí. se está unificando. De hecho, la brecha ya es cero. Avisaron que- En consecuencia, si vos tenés déficit en uno y superávit en el otro, evidentemente la macroeconomía hoy
tiene superávit de saldo comercial. Saldo comercial, Sí, saldo 20.000. comercial. ¿Cuánto fue el saldo comercial este no hay año? forma de que no tenga superávit de saldo comercial. Somos un país Bueno, exportador de productos pero- primarios. Con eso vos cubrís sí. parte del déficit de servicios y parte del pago de deuda. El Y no saldo te de la todo eso. fumás. Sí, el saldo de todo eso Pero tenés entonces negativo en ponete cuenta de acuerdo, corriente. ¿tenemos superávit o tenemos déficit? No, tenés déficit de cuenta Con 20.000 corriente. millones de dólares de saldo comercial, vos me decís que nosotros tenemos déficit. Tenés déficit de cuenta corriente, Ramiro. Mirá los números del Banco No, Central, es se cuenta- publican todos los es meses. cambiario eso. ¿Cómo lo cubrís? Es cambiario de un solo mercado. Lo cubrís Bueno, con acá lo que yo entiendo humildemente es que vos estás tomando las Impo y las Expo. Todo, una mirada. Cuenta corriente. ¿Estás mirando macroeconomía todo? general. Estás Toda tomando la, la- pero- toda la mesa estoy diciendo. Pero estás tomando también los pagos. Todos los mercados, Eso. ¿Cómo sector pueden tener público, dos sector- miradas tan No, diferentes? porque Bueno, solo chequea los mira un números. solo mercado. Chequeé los números. ¿Qué Está mercado? ¿Qué mercado? El mercado cambiario, Ah. y yo estoy mirando directamente toda la macroeconomía. El cambiario no sé de qué hablas. más el de importaciones y Bueno, exportaciones. no me digas que no, No sé, que no, mirá, no puedes, yo digo, no sé lo que hablo cuando te Chequé estoy los hablando. números, Banco Central. La cuenta corriente negativa, hoy muy negativa. ¿Cómo la cubrís? Con financiamiento de capital. Lo mismo que en los 90, lo mismo que en 2016, 2017, Macri, etc. Bien, Sí, ese viste la financiamiento historia, Macri directamente. no tenía superávit. no tenía déficit de cuenta corriente, incluso llegó a tener déficit Pero comercial. además tenía déficit de. Ese récord histórico Perdón. en los últimos 15 años el saldo No sé comercial. cómo Los se dos llama. primeros años, financiamiento de capital, se llama cuenta capital y financiera. Los dos primeros años tuvo un financiamiento de capital muy importante por los flujos de deuda. Hoy no tenés eso, porque tenés la persiana de los mercados cerrada, porque obviamente tenemos un riesgo país todavía muy elevado. ¿Dónde surge ese financiamiento bajó, entonces? Bajó bastante, pero falta mucho, María Julia. ¿Dónde, Bajó porque ¿Dónde tenés ese flujo hoy? Lo tenés en los dólares del colchón. El blanqueo que fue muy importante, hay que decirlo. Ese one shot de los 20.000 millones de dólares te están financiando el proceso de déficit de cuenta corriente. La pregunta ¿es sostenible? Yo creo que es la gran pregunta hacia adelante. ¿Cuánto tiempo vos podés financiar un déficit de cuenta corriente que solamente está basado en mantener una paridad cambiaria totalmente subsidiada, barata, insólita? Pero que ya lo se que anunció hace es... la salida del cepo. No se anunció. ¿Qué fecha? Se aseguró que el año que viene. Sí, bueno, sí, dale. Pero Lo que- no crees que vaya a suceder. Ojalá, tiene que hacerlo. Cada día que pase, De María todas Julia, maneras, vos en la es más época difícil. de Alberto. También le pedía, obviamente. Ah, Sí. siempre tuviste la Obviamente, misma siempre postura. fui crítico porque es totalmente nocivo para el funcionamiento de la economía. Si no lo entendimos ahora, Y la otra Pero cosa si el que. peronismo nunca lo entiende. Eso bueno, no lo entiende. hubo diferentes circunstancias sobre las hubo cuales circunstancias. evidentemente... El peronismo Yo soy peronista, es amante de las restricciones del mercado cambiario toda su vida. Bueno, yo No no creo que existe sea el algo peronismo ideológico. sin Yo restricciones creo cambiarias. que es algo más instrumental que lamentablemente los gobiernos peronistas sucesivos... Dame un ejemplo. Bueno, Cristina, Néstor y Cristina no tuvieron cepo hasta 2012. Yo creo que fue un error en 2012 haberlo implementado. Los primeros años la economía funcionaba mucho mejor. Claro, lógicamente, cuando tenés una salida de reservas, una erosión de la cuenta de reservas, empezás a decir, che, si restrinjo por acá, ¿no será que lo puedo tabicar a esto? Bueno, en el mediano y largo plazo trae más costos que beneficios. Un gobierno liberal libertario como el de Javier Milei, yo creo que esto lo debería entender. Pero claro, hoy prima el pragmatismo, porque sabe, Milei y Caputo, que ya lo vivió, sabe que, bueno, si la paridad cambiaria fuera más la de precios de mercado y tal vez el clima político, social, ¿Cuánto es la brecha? clase media. ¿Cuánto es la Ramiro, la brecha hoy La en brecha es cero cero. no se da por fuerza de Entonces, mercado. puede ser el tipo de cambio Chicos, oficial están es hablando igual. de la brecha entre el La blue brecha y el. cambiaria. Y Sí. sale lo mismo, más o menos. Bueno, Bueno, justamente. no es por porque- fuerza de mercado, es por la intervención eso. No, a ver, corregir todos los. Bueno, aguante esa intervención, porque cuando lo escuchá, intervenía y salía 9 y 16. No, es costoso, María Julia. Hoy, en el corto plazo, es Pero como, ¿por qué da es como igual? inyectarse heroína, perdón por el ejemplo, es un horror, pero claro, te da un placer de cortísimo plazo, pero después te termina siendo contraproducente. Cualquier Es lo cosa mismo. dice, directamente dice cualquier cosa. Ramiro, vos estás defendiendo, yo quiero que sepan que Ramiro está defendiendo las intervenciones, vos sos liberal. No digas, a ver cómo defender las intervenciones. Pero, Acá se está desarmando. ¿te gusta el cepo actual? Escúchame, la No, lo que mamushka. pasa es que cada Yo cuánto- recién te dije que esto era una crisis que había que desarmarla con mamushka. Bien. Obviamente que si voy desarmándola, encuentro todavía más restricciones. En consecuencia, saco la brecha, ¿no? De 200% a cero Sí. y encuentro otra restricción. Y así se está Sacar todo. el cepo, Macri lo hizo en un día eso. Lo que pasa es que se bancó la flotación. No, pero Macri no heredó la tragedia macroeconómica que dejó Alberto Fernández. Mientras más periodos peronistas tenés, o kirchneristas en particular, mayor es la tragedia que heredás. Escuchame. En consecuencia, después de 16 años de kirchnerismo, la tragedia es mancomunal. Vos no te quedan reservas en el Banco Central, déficit
en déficit fiscal de 15 puntos del Claro. PBI no existe en el mundo. Bueno, vos sos No un existe en el fiscalista. Vos creés que lo más yo- importante es el ancla fiscal y monetaria. Ya hizo los deberes Javier Milei al respecto. Ya pavimentó el camino de Pero, confianza porque hizo el trabajo sucio de limpiar el déficit fiscal. Yo lo felicito por eso, ¿eh? Ahí me saco el sombrero por lo que hizo en términos de cerrar la brecha fiscal. Entonces, si ya tenés la confianza alineada, ¿por qué no te animás a flotar? ¿Javier Milei le tiene miedo al mercado? A ver, ya te digo, se estuvo trabajando para evitar una hiperinflación. En el simultáneo se fueron desarmando las millones de restricciones. Viste que el peronismo lo único que sabe hacer son restricciones en la vida de los argentinos. Sáquenlas. En consecuencia, se están desarmando todas las restricciones para recuperar las libertades que usualmente el kirchnerismo suele sacarle a los ciudadanos argentinos. A medida que se sacan restricciones, obviamente, como son tantas las restricciones, había 100, sacaste 20, todavía te quedan 80, Bueno. sacaste 20, todavía te quedan Pero 60. el cepo eso En no se consecuencia, vale. El cepo es... pero si vos no sabes desarmar un Es- cepo, vos es en una línea, el peronismo lo saca único una que sabe línea. hacer es sumar restricciones, no sabe Unifíquense. desarmarla. Milei, si quieres Pero- yo le redacto la pero escuchame, comunicación si del no Banco tienen Central. ni idea de hacer esas Libérese cosas. el mercado de cambio. Pero- Punto. Comuníquese y publíquese en boletín. Ahora, oficial. Sergio, ¿está mal el pragmatismo de Milei? No, yo creo que entendió, ahí bueno, me meto con una cuestión medio psicológico-sociológica, Caputo entendió que fue muy traumático el proceso 2018-2019 cuando tenía desregulado el mercado de cambios y con otro contexto macro, sin ancla fiscal y monetaria, esto le causó muchas consecuencias en términos macro. Lo que pasa es que no tenés que adaptar la cabeza al sombrero, es al revés. A ver, Habiendo detalle. hecho el trabajo sucio en materia fiscal y monetaria, deberías animarte a flotar. A ver, Porque es un escollo muy importante Ya lo sobre la sé, macro. me vas a hablar de la... Bárbaro. Escúchame, Bueno, a ver, el producto de Macri cuando llegó tenía todavía la confianza que generó, tenía lo que podemos decir la tarjeta de crédito en el sentido que tenía financiamiento Claro. externo. Llegó con financiamiento externo que eran de magnitudes significativas. Estamos hablando que el primer año de gestión de gobierno de Macri pasó la tarjeta por 30.000 millones de dólares y se trajo del exterior 30.000 millones de dólares y por eso pudo abrir el cepo de una, porque tenía la tarjeta de crédito para poder utilizarla. De hecho, en el año tomó, en toda su gestión, tomó 60.000 millones de dólares de deuda. Ojo que el peronismo tomó 300.000 millones de dólares. Para Son que periodos más largos también, ¿no? Sí, pero bueno, también ahora no importa cuánto fue el periodo, la única realidad que ahora los argentinos que tienen Uno es que 20, pagar. otros son 4. Los argentinos ahora tienen que pagar 300.000 millones de dólares que tomó el peronismo y 60.000 millones de dólares que tomó Macri. En consecuencia, lo que voy al punto es que hoy no se pudo desarmar el cepo como él dice, de un día para el otro. No, yo digo de un día para el otro, porque, digo a ver, hacerlo. el peronismo No me jamás matas tiene porque crédito al final externo. estás corriendo No, por es- derecha es vos. que por eso- El peronismo se va a transformar Pero a correr por derecha, no le va a quedar otra. El peronismo por izquierda va a ir por un discurso todo el peronismo por izquierda, la destrucción macroeconómica y los argentinos comiendo polenta, nada más. Esas fotos Julia, la van a tener de por vida. Milei La se única enoja manera que mucho se con los reconvierta el mandriles. peronismo va a ser nada más que por peronismo por derecha. Milei habla de mandriles, no se está refiriendo a nosotros, los peronistas más identificados con el justicialismo, se refiere a los liberales, esquema Carlos Rodríguez, Miguel Ángel Kiel, Mel Coniam, Marina del Poyeto, que le dicen, mirá, esto es un esquema macro que está puramente basado en parches, intervenciones. Sí has hecho un trabajo, iniciado un trabajo en materia monetaria y fiscal, pero después todo el resto de variables macro todavía está Pero bastante perdóname, regulado. ¿no se le está pidiendo que haga todo muy rápido cuando todos No, estuvieron haciendo ¿sabes todo lo que mal? pasa? No ¿no? se le Julia, está pidiendo que cada- desperonizar la economía. O sea, un peronista me pide desperonizar la economía. No, yo no le pongo esa asignación Y ideológica. no, si vos me decís, cada día que pasa... si hubo que desarmar los controles de precios, si hubo que desarmar los controles cambiarios, si hubo que desarmar los controles de importaciones, si hubo que llevar la brecha a cero, si hubo Sí. que equilibrar las cuentas públicas y así las recuperaciones de las libertades Está bien. de todos los ciudadanos. Estamos deskirchnerizando la macroeconomía para recuperar las libertades. Yo creo que Y de repente, porque el peronismo siempre hace esto, el peronismo es, cuando están cuando son oposición, te corren por derecha. Y cuando son, Bueno. cuando son Gobierno. gobierno, se sacan la foto con los Castro. Eso siempre fue. Izquierdas y derechas me parece un montón porque estamos debatiendo sobre herramientas Economía. de política económica. Que, Las herramientas que el peronismo no sabe usar. yo- Solo sabe usar políticas déjame- económicas similares a la dictadura. Déjame pensar que están bastante desideologizadas las herramientas No, económicas. no, pero no, en lo Argentina que digo no. es, En Argentina no. Yo estaría dispuesto... Sino porque teníamos reservas. ¿Por qué, por No, ejemplo, bueno. Brasil
Porque, a ver, el Brasil sufre el PT, ¿no? Pero el PT, vos fíjate que no revienta el Banco Central. No. El Banco Central hoy tiene 300.000 millones de dólares. En consecuencia, el kirchnerismo va un paso más. El kirchnerismo no solo hace toda la macana que hace el PT, sino encima se revienta todas las reservas. Y ya te digo, esto no es una sola vez del kirchnerismo, de Cristina en particular. Bueno. Esto es forma de ser del peronismo, es reventar las reservas del Banco Central, reventar la moneda. De hecho, si hay alguien que te va a asegurar que va a haber inflación, es el peronismo. Bueno, el tema de la moneda, ¿no? El peso nunca fue tan fuerte, eso es positivo. No, bueno, negativo. qué temas, es un temazo, María Julia. Porque ahí podremos debatir incluso si era lógico hacer las transformaciones de un tirón o hacerlo más gradualmente, la normalización de un mercado tan crítico como el mercado de cambios. Eso lo podríamos discutir. Tenés al PRO para Sí, votar y gradualismo. solo sí, no generábamos esta ficción de la paridad, porque claro, este peso fuerte y dólar débil, ¿te acordás que el peso era excremento? Que Milei en campaña decía que No valía nada que lo tiren Exacto, y que decía, se limpien. cuanto más alto la paridad cambiaria, el valor del dólar en comparación al peso, mejor para mí, porque es más fácil es dolarizar. Busqué las declaraciones, Milei decía Sí. esto. Cuando implementó su programa de gestión, obviamente liderado por Caputo, fue pragmatismo puro. Nos conviene que la paridad cambiaria baje porque nos permite comprar tiempo, que la clase media esté tranquila. Ahora, te pasaste 3 pueblos. El punto es, vos querés ir gradualmente y bueno, no lo aprecies ficticiamente. Pero parece que en 6 meses se podría haber hecho todo esto. No, más o menos. digo, si lo querés hacer gradualmente, no te pases 3 pueblos. Se enamoraron del dólar barato y pruebas al canto. No sé, fíjate el turismo de frontera, para qué lado va, fíjate lo que va a hacer este año el aluvión de argentinos en Brasil, fíjate lo que te cuesta una cena en cualquier restaurante en comparación a otra capital del mundo. Te pasaste 3 pueblos. Caputo no necesitaba llevarlo de 1.400 el dólar financiero a 1.000. Déjalo que se aprecie contra la inflación, no lo hagas bajar nominalmente. Hoy tenemos una de las paridades, los tipos de cambio, como decimos en economía, más bajas casi desde la convertibilidad. Bueno, Esa déjame es responder ese punto. es una crítica que le hace también al Polleto. Todo. Déjame Porque el responder ese Crowley punto. P, que Toda es la muy disciplina, chiquito, toda la muy, disciplina. Primer punto, Argentina no apreció la moneda. Argentina recuperó la moneda. Argentina venía de una destrucción total de la moneda. En consecuencia, eso hacía de que los salarios de los argentinos en el exterior valga cero. Como pasa en Cuba, como pasa en Venezuela. En consecuencia, ahora que Argentina recupera la moneda, en consecuencia ahora el argentino tiene capacidad de compra en dólares, cosa que obviamente en los proyectos comunistas el ciudadano no tiene capacidad de compra en dólares. Y ahora parece que se asustan de que el ciudadano argentino recupera la moneda y recupera el No, pero salario. No me el dice nada. salario no lo recupera. No ¿Cómo me que dice no? nada, Y ¿no? porque El salario pasó de $300 a $1.100 Y eso no en dice un solo nada. año. No dice Claro, nada lo de que eso. pasa es Es que que si para vos no dice nada que un ciudadano pase de $300 No, no a dice nada. $1.100, No, sí. te está Es demostrando importante- la ignorancia que estamos es hablando. importante, poco. excepto por el hecho Bueno, de es que que la por inflación eso no no te tiene en asusta cuenta que el socialismo llegue a No, salario no, de no, $30. tranquilo. tarifas. Eso te quiero decir. Como que es importante ganar $1.000. Ahora, si esos $1.000 Claro. fuesen a la altura de la inflación, si Eso en la es. inflación estuviesen metidas las obras sociales o prepagas, las tarifas, los colegios, porque Obvio. si no metes todo eso ahí, estos $1.000 son como 300. María Julia, te doy los números de no, salarios no. ajustados, datos oficiales, salarios ajustados contra la inflación, primer año de Milei. En realidad, datos a septiembre, porque el índice de salarios está publicado con un desfasaje. Sector privado registrado, el más encumbrado, menos 1,5%, pérdida de poder de compra. Sector público devastado, 16%. Y sector informal privado, menos 17%, también devastado. Déjame Esto es hacer caída de poder de compra. una mirada también así más que contemple el resto de los países. Los países desarrollados tienen un salario, por ejemplo, Estados Unidos el salario promedio son $4.000 mensual. Alemania tiene un salario promedio de 3.000 euros, más o menos mensual. España en este momento tiene un salario de 2.000 euros mensual. Te metes en Sudamérica, o en este momento Uruguay y Chile tienen salarios poquito arriba de $1.000 mensual. Argentina, pues si sigo bajando en esta lista, ¿quiénes tienen los salarios más bajos? Obviamente todos los países comunistas. ¿A qué número llegan? Por ejemplo, en Cuba o en Venezuela, el salario son $30. ¿Argentina qué hizo con el kirchnerismo? Pasó de salarios en los 90 en torno, saquemos la apreciación, arriba de $1.000. En rigor el número exacto son 1.600. Pero vamos a decir nada más que
1.600 a precio de hoy, ¿no? Vamos a decir que son $1.000. Es decir, Argentina con el kirchnerismo lo único que hizo fue destruir el salario. Obviamente, si coqueteas con el socialismo siglo XXI, vas a tener salario de socialista. Entonces, lo que hizo Argentina fue destruir el salario a punto tal de que ya el argentino no podía pagarse ni la luz, ni el gas, ni la nafta, ni el transporte público. Es decir, te destruyen tanto el salario que después necesitas las muletas de supuestamente la dádiva. Un poco todos los servicios. Pero justamente porque te destruyen tanto el salario, porque no es que te lo regalan con salario de $1.600, no. Te tiran el salario tan abajo que vos después no podés pagar ni siquiera el transporte. ¿Ahora dónde vamos? Argentina pasa de un salario en solo un año por equilibrar las cuentas públicas, recuperar las libertades y empezar a salir rápido del esquema del socialismo siglo XXI, pasamos de un salario de $300 a $1.100. $1.100 hoy es un salario similar, por ejemplo, a Chile, por ejemplo, a Uruguay. Es decir, no te estoy comparando contra los $4.000 de Estados Unidos, o no te comparo, por ejemplo, el salario mínimo en Suiza. El salario mínimo en Suiza son 5.000 euros. Pero la gente no come. Cierro con esto. No, pero en Chile, en Uruguay, en Chile, lo decís con un cinismo tremendo, porque no te das cuenta de lo peligroso. Con la honestidad, Ramiro. En Chile y en realmente Uruguay no no es se cínico. Bueno, es que no esto en términos de que lo que importa es el poder de compra, te lo explicó María intuitivamente. No, pero entonces, ¿vos dónde querés vivir? ¿En un país que tiene salario de $30? Un salario que tiene arriba por lo menos de $1.000. Obvio. ¿Te da igual? Entonces, el peronismo, ¿por qué nos dejó con $300 de salario? No de manera forzada por pero si lo intervenciones. forzado, justamente te sacan todas las libertades y te pintan el salario abajo. Primero, por un lado, yo dije que el salario de $1.000 es igual a 300 si le metés todos los servicios. No lo es así. Pero quiero aclarar, si comparás lo que pagan los chilenos y los uruguayos por sus salarios, no, estamos bastante parecidos. Y entonces no hay atraso cambiario. No. Mirá, Chile no es más economista barato. se da cuenta de Chile cuestiones es que mucho más economistas barato. no se dan cuenta. Hoy somos el segundo país más caro de la región, después de Uruguay, pero los salarios porque uruguayos. teníamos también ese atraso de las tarifas que ¿quién podía creer que salía 20 o 200 No, pesos? Pero pero aparte me cuando te dieron dicen así que cualquier ellos que producto, somos Mariana. los más caros. La otra cosa que de lo que vos contás a mí un poco me salta es que vos decís el precio del dólar es el precio más importante Obvio. de la economía y Cristina Kirchner se cansó de decir a quién carajo le importa el precio del dólar. La gente no sé se si- rige por el precio del dólar, es un invento de los medios. Es el típico cinismo del peronismo. No, nada no, más. lo digo en O sea, términos nada más que- macro. En términos macro es Y el de- precio más importante de la economía. Por ahí en ese momento el argumento era los salarios le ganan a la inflación, se recupera el nivel de compra de los ingresos. Y así te lo llevan y a el consumo $300. aumenta. Y así te lo llevan A a ver, $300. ¿queremos reflejar si la población en términos de su bienestar económico está mejor o peor que el año pasado? más pobres. Que era un desastre. Bueno, ese es un indicador y el otro son los niveles de consumo. Tenés todavía niveles de consumo masivos medidos por las consultoras privadas que te caen a 2 dígitos. Explotó el modelo económico del kirchnerismo y encima ahora las esquirlas que llegan al 2024 te Bien. dice que son culpa de Ramiro, ¿se va a recuperar gobierno. No esto? tiene ni Dale, ni tienen sentido 4 decir años, eso. me parece bien, ¿eh? Que políticamente sirve un montón. No, yo decir pienso que que la tienen 4 tragedia de años. que 70% de los chicos sean pobres, Bien, bueno, tienen eso 4 es años. consecuencia En el de... primero empezaron así, ojalá, todos Repunte. somos argentinos, No tenga todos queremos duda. que le vaya bien, ojalá repunte y recupere lo perdido. Hasta vos mismo reconocés que el año que viene hay porque, crecimiento por económico. ejemplo- Y hay crecimiento económico porque recuperamos las libertades que el propio peronismo usualmente le saca a los Ahora, argentinos. por ejemplo, yo pienso en los datos de la economía real que demuestran que hay más, que la gente come menos, que hay más chicos pobres. Esa es la tragedia. Pero para esa tragedia, yo pienso en ya sé que no es lo mismo la complejidad de la macroeconomía de un país con una casa. Pero en una casa donde vino, no sé, por ejemplo, la segunda generación de alguien que tenía plata, se la fumó toda, la reventó, se la jugó, vendió la joya de la abuela, hizo todo mal, queda endeudado, se metió en todos los créditos posibles, esa economía, y el año siguiente va a tener que comprar menos cosas de valor, menos bienes suntuosos, van a tener que cuidarse con la ropa, van a comer menos, no van a poder salir a comer afuera. ¿En medio de eso lo No, que está pasando? nadie ¿o no? niega que este año iba a haber una política contracíclica en materia fiscal, iba a haber un ajuste, como se lo conoce popularmente. Ahora, se podía implementar de diferentes maneras. Yo creo que tenías posibilidades de implementar un programa de estabilización integral de verdad, donde también normalices el mercado de cambios y que tuviera menos componente, no ¿Y fuera por qué tan en fuerte el 16 años ajuste. nunca se El escuchó Fondo nada, ni una Monetario, propuesta de Ramiro, esas? el Fondo Monetario no te exigía ir a equilibrio fiscal en solamente un año. Yo creo que lo podrías hacer más paulatinamente, dañando menos, ¿Eso por no lo ende. hizo Macri? No, los 2 primeros años Macri no bajó el déficit. Está Yo digo, proponiendo bajarlo. gradualismo. Mira, te podés acercar al PRO y afiliarte al PRO.
Porque lo- todo ¿sabes? lo que estás pidiendo el ¿Sabes lo que peronismo pasa? no lo hace. ¿Sabes lo El que peronismo pasa? hace restricciones a los ciudadanos y reventar todas las cuentas públicas. Vos estás diciendo que te querés afiliar al PRO porque querés No dijo eso. gradualismo, que hay que acomodar de a poquito las finanzas No, públicas, que hay no, que yo acomodar digo, poquito el porque- mercado libre, que no hay que Ramiro, debatir. hablamos de 5 puntos del PBI de ajuste fiscal y eso al fin y al cabo está Tengo muchos explicado amigos en el PRO. Si en querés te un- doy el celular, así Sí, yo vas y te también. afiliás. En un 30% está explicado por el gasto previsional, donde está el núcleo de los jubilados, las jubiladas. Después, la obra pública en las provincias, algunos eso, claro, lo relatan como corrupción, pero cuando vos ves todos los días las noticias de lo que pasa en las rutas, se está matando a la gente en las rutas porque están hechas percha las rutas. Entonces, digo, el ajuste también tiene consecuencias sociales. Pero ese ajuste, pero perdóname. Lo puedes hacer a otra velocidad. No, A otra Se velocidad. vuela la cabeza, es Las rutas impresionante. están hechas percha hace un montón de tiempo. O sea, Bueno, yo me acuerdo cuando se asumió redujo a Macri, cero, María. que A cuando, cero. o sea, cuando No, a sí, ver, la obra es un pública montón. Acá lo que está un cambiando es la forma de hacer obra pública. No. Obra de infraestructura va a Bueno, haber en Argentina. sí, Lo que no las va a hacer es el Estado. Bueno, Infraestructura pero va a haber. empieza. ¿Cuándo empieza el privado? Ahora estamos solucionando los problemas que dejó el peronismo. Bueno, que empiece el Pero, privado. Para eso hay que bajar primero el riesgo país, hay que unificar el tipo de Liciten. cambio, Mirá, te doy un hay consejo. que La lograr equilibrio en 33, las cuentas públicas. La Ruta Nacional 33, Sí, es lo que puedes quedó de licitar. kirchnerismo, es lo que quedó, La dejá. puedes licitar y un privado te la va a tomar, pero empiecen. No, primero hay que bajar el riesgo país, que lo dejaron en 3.000 puntos para que te lo acepte el sector privado. Entonces, cuando se solucionen todos los problemas que dejaron, vas a ver que Pero- va a haber una macroeconomía que Ojo con esto, la porque infraestructura crezca los con mandatos fuerza. duran 4 años. En 2025 tenés elecciones. Y, por ejemplo, está, viste, la expectativa de, por ejemplo, si salen del CEPO en algún momento de 2025. Ojo que no te agarre el ciclo electoral, tengas un mal resultado en la provincia de Buenos Estos Aires. son los miedos del Y la peronismo confianza, típico, así de como proponete hoy que la no va a tenés pasar. de cola, se te pone de frente y no salís más del cepo, no normalizás más el mercado de No, cambio, no, no olvídate, recuperás no. más las reservas. Y no sé si te No, rebota tanto el para PBI. analizar la macroeconomía del 2024 te tenés que deskirchnerizar. Todavía no se solucionaron todos los problemas de Una cosa. macroeconómicos que dejó el peronismo. Ya lo sabemos. Dale, Lamentablemente la tragedia todavía que es muy grande. Es una Consecuencia, hay muleta. tiempo para corregir. La voy a Bastante ojo. belibonear. ¿Te quedan bien? Gracias. Yo lo que quiero decir es que cuando vos me dolarizás cifras de ingresos o de salarios con una paridad ficticia, no me dice nada eso, porque la gente no se mete en Brecha dólares. cero. Lo que importa es el poder de compra de los ingresos. Si vos me decís que hoy el salario del ingreso es alto, medido en dólares, lo que me estás diciendo es que, como esa paridad es ficticia, estás subsidiando los consumos en el Brecha cero exterior. y comprando el Ir a Banco Central Brasil, reservas. ir a Miami dentro de poco, ir a Europa dentro de poco, Pero- nos va a resultar regalado Escúchame. por una ficción que no es sostenible. No es Escúchame, sostenible. a ver, Como era la- a ver, si la brecha es de 200%. Muy bien, ¿eh? Escuchame, Para el corte. dame que- Para el ¿cómo está? short. Sí, ponetelo. No, porque, viste, se lo puse y vos te quedaste callado todo el Escuchame, tiempo. si la brecha es de 200% y el Banco Central pierde reserva, en consecuencia vos tenés ahí que está el Estado subsidiando la fiesta. Sí. Que me saco No, para, porque me gusta, porque cada vez que se ponen el anteojo, el otro se calla, no sé. Le da Es el miedo. efecto, es el Le da efecto. miedo. Le da miedo la piña. No, pero pará. Veníamos de una economía donde el Estado revienta las reservas para fomentar el Igual consumo. para y entrar ahora yemos estamos- muy y a la cierro miércoles con con esto. los tecnicismos. No, cierro con esto, justamente. Veníamos de una macroeconomía donde el Banco Central revienta las reservas para supuestamente fomentar el consumo o que no explote todo. Y ahora estamos justamente en lo contrario. Brecha cero y el Banco Central comprando reservas. Entonces, todo lo que dice es falso. Todo. Comprando Compra- reservas está bien. Ramiro, asumieron con, cuánto? asumieron con menos 12.000 dólares de millones ¿Cuánto de dejó el dólares. peronismo? No escuché. ¿Cuánto dejó el peronismo? Menos 12. 12, Ah, menos 12.000 millones de ¿cuánto? dólares de reservas netas negativas en un año dramático de sequía. A veces uno Claro, dice siempre es esto y dramático, parece una excusa, siempre es pero dramático de sequía. gente, El peronismo en es los muy 50 difícil tuvo un dramático de transmitir. sequía, en los 70 dramático de sequía, No, Cristina pero, dramático de Ramiro, dale, sequía. sé honesto. Siempre las reservas son Fue cero la con el peor peronismo. sequía en 100 años. Ni Seamos importa, honestos con eso. escucha, no importa, la Bueno, realidad que pero Argentina. somos un país exportador primario. Si te cae una sequía, obviamente va a tener un impacto en ¿Por las qué reservas. siempre que gobierna el peronismo Mirá, las reservas son te cero? voy a Lo de la conceder sequía algo. es verdad. Ahora, Sí, igual, pero también el es único verdad que- momento en el que tuvimos el déficit equilibrado fue cuando estuvo el tipo de cambio. Alto, alto y estable. No, alto y estable fue con Kirchner, Con cuando Kirchner. el precio de la soja No era libre. Todavía no era tan alto.
Lo que tenía era un tipo de cambio alto. 400, 500 dólares. Bueno, Era. pero vos fíjate que él mismo te está diciendo que quiere el tipo de cambio alto. Quiero tipo de cambio alto. Ahí Y está en bien. consecuencia te está diciendo, él quiere bajar No, los salarios de los no. argentinos. No Sí. quiere un precio de No mercado. quiero subsidiar los consumos en el exterior. El Quiero precio- que los salarios recuperen poder de compra. Pero Esto, Chausa, cuando se subsidian todos los gastos, los viajes al exterior, las tarjetas, Todas las líneas dólar. argentinas. todo contexto de tipo de cambio apreciado ficticiamente a mí me parece mal, independientemente Siempre de lo quién pensaste. gobierno. Sí, sí, sí. Claro. De quién gobierne. Si lo hizo antes Alberto, Cristina, quien sea, a mí me parecía mal. Claro. Puede haber un esquema de emergencia muy puntual porque tenés cierto Claro, desacople. 16 años de pero no- emergencia. Pero no como modelo de funcionamiento estable de la macro. Javier Milei tiene una oportunidad única, que es que tiene alineada la confianza, las expectativas por parte del mercado de los agentes. Es momento de hacerlo, Javier. Cada día que pase, se te acercan las elecciones, no sabes cómo va a ser tu resultado electoral en Chausa, ¿y 2025. por qué los mercados lo apoyan y antes les daba tanto miedo cuando Bueno, estaba más? ayuda mucho el ancla fiscal, ahí te lo concedo. Ayuda mucho esa sobrereacción que tiene, ese relato de la prudencia. Ser más papista que el Papa con el Sí, fondo eso y todo ayuda eso. mucho. Que paradójicamente, viste, en el corto plazo te ayuda, pero si vos ves la región, somos el único país que va a tener superávit este año. Con lo cual, eso no necesariamente te da un No es estatus. tan bueno. Ya No sea querés tan bueno. nuevamente déficit Bienvenido, fiscal e bienvenido que inflación, sea, ¿no? pero Otra digo, no hay una relación 1 a 1 entre la calidad de la economía y tener superávit. Bienvenido sea que lo tengas, pero ojo, el Estado también tiene funciones que hacer y tenemos brechas de desigualdad muy importantes. Ahí sí podemos dar un debate ideológico. Yo creo en la presencia del Estado. ¿Y vos? Por ejemplo, Yo para también. El liberal directamente es quien creó el Estado. Pero la presencia del Estado en qué, porque Milei En dice la que lo def- odia, no, Sí, que la es quiere una dinamitar. situación, No, a ver, un en Estado La criminal. defensa de la propiedad privada, vos necesitas el Estado. Bueno, pero En dice consecuencia, que en la cultura el liberal. desprecio por el Estado es infinito. Bueno, porque si vos le sumás, el Estado tiene que estar muy limitado en 2 o 3 cuestiones nada más. Y después le ¿Qué sumás son? ¿Qué son? defensa de la propiedad privada, de la libertad y de la vida. Pero no Punto. es nada, El ¿eh? resto- Y salud, educación, todo bueno, eso. sí, la vida. las rutas. En consecuencia, lo puede hacer el resto, lo puede hacer Bueno, empiecen. tranquilamente el sector privado, todo. Y de repente, el progresismo es lo que hace. A estas 3 le suma que de repente hay que subsidiar viajes a Miami. Usar la aerolínea de bandera para que con el IVA de la polenta todo el progresismo se pueda ir a Miami 2 veces por año. Ahora lo En hacen vía consecuencia. precios. Vía Y precios lo ahora, hacen. de hecho, Vía precios. en este momento lo que se está buscando es equilibrar las cuentas públicas, equilibrar justamente que todos esos excesos de roles que se le da al Estado, Bienvenido sea, tiene mirá, que estar yo le voy directamente a en el conceder sector algo, privado. le voy a conceder algo a Milei. Yo me saco el sombrero con que desmitificó la política. En Argentina tenía cierto mito que hoy se demuestra que no era real, de que no se podía narrar políticamente un ajuste, una contracción de Contra la una política narrativa fiscal. que la gente apoya. Exacto. Pero ¿sabes cuánto- o que no pero escúchame, explote ¿cuánto- todo por los aires, Claro, que no pero se ¿cuánto- haga- en diciembre. ¿Y cuánto costó esa demora? O sea, que el kirchnerismo haga bandera del déficit fiscal. No. ¿Cuánto aumentó la deuda pública en los Chicos, 16 basta, se me años? van a explotar todas las cámaras. ¿Cuánto aumentó la me deuda están pública en calentando los 16 la años batería. kirchneristas? No, yo no creo que hubiera una Te lo digo, romantización de los 300. déficits. Escúchame, pero. No creo que hubiera una Pero romantización ¿por qué de no los ahora déficits? el peronismo no le cuenta que los ciudadanos argentinos tienen que pagar impuestos para pagar la deuda pública que todo el progresismo dejó de 300.000 millones de dólares durante los gobiernos peronistas y 60.000 millones de La- dólares durante Macri? la deuda- ¿No estaría bueno decir que el progresismo, el Estado te Bien. cuida ¿Va a y tomar todo el verso? deuda el- No, porque el el- Sí, equilibrio, va a tomar. el sí. equilibrio es cero. Con el Fondo Monetario ya lo dijo, ya lo anunció. Pero escúchame, hay Bueno, déficit pero cero. todos Si hay tomaron déficit deuda. cero. ¿Cuánto- No, cada- No es que queremos necesario. no, canceló. Este año Déficit cero. vos decís que no. Si vos tenés equilibrio en las cuentas públicas, ¿para qué vas a tomar deuda? Ya anunció que va No, a tomar con el pregunto Fondo Monetario. con el fondo. ¿Al fondo no vamos a ir a buscar plata nosotros? No, no Lo dijo. necesita Argentina. Lo No dijo lo necesita. Caputo, lo dijo No lo hace una necesita semana. Argentina. No necesita Ojalá, Argentina. ojalá, pero ya lo dijo Creo que Caputo. Caputo- ¿Para qué? Porque, No, Porque porque tenés tiene equilibrio en miedo. la cuenta pública. Porque el señor Caputo tiene miedo a flotar, tiene un pánico bárbaro. Porque Sí, en no dos- sabes el miedo que tiene Sí, sí, que porque te si no, lleva a la ya, reserva, ya lo la haría. brecha en cero. Ya lo haría. Le tiene miedo al mercado y erróneamente cree que si tiene ese espaldarazo de sumarse 15.000 o 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario, le va a meter más miedo al mercado y nadie lo va a Son correr. todos números y especulaciones Esto que ya están lo vivimos. en el Jóvenes, me sector encantó privado. este Domados, biliboneamos un poco, pero llegamos hasta ahí. Nos vamos a dar la mano como corresponde a Por dos supuesto. caballeros. No, eso desde ya. sin dudarlo. Valoro mucho justamente
No, la discusión, la predisposición al interacción, diálogo. el diálogo, todo eso. Y me Sí. divierto mucho con Chausa leyéndolo en Twitter. Eso Sí, es divertido. mi consumo Vos irónico también te favorito. divertís. Hola gente, gracias por ver el video hasta acá, espero que les haya gustado. A mí la verdad que me pareció divertida la charla, pero bueno, la verdad que tipo bastante bruto me parece, ¿no? Desde mi punto de vista, este personaje Chousa, que siempre da que hablar, ¿no? Pero para mal, no para bien. Siempre pidiendo... Este es el famoso... como es de los famosos club de evaluadores seriales, ¿no? Que lo que buscan es devaluar y hacer que la gente cada vez sea más pobre. Que con esas políticas son las que nos dejaron hasta el 23, hasta el 10 de diciembre, ¿no? Del 2023. Y vienen encima, critican lo que se está haciendo ahora cuando fueron los prácticamente totales responsables de todo lo que hemos vivido de tragedia, sobre todo los últimos 20 años, ¿no? Te quieren dar clase, fíjense, ¿no? Dando clase, la verdad es un personaje divertido, pero a la vez bastante nefasto. Y bueno, en redes sociales la verdad que se come cada papeada, por decirlo de una manera, como la que se comió acá en la entrevista. Pero bueno, no sé qué opinan ustedes, qué les pareció. A mí me pareció divertido y a la vez una clase de domada de Castiñeira hacia Chousa, ¿no? La verdad que no tiene mucho para defender este querido amigo Chousa. Así que bueno, gente, espero que se hayan divertido como yo y nos vemos en un próximo video. Les mando un abrazo. Chao, chao.